Pensemos en esta imagen. Una habitación, un niño triste sentado en la cama mirando al suelo. Llega su padre, se sienta a su lado, sin tocarlo, y le pregunta: ¿Quieres que hablemos de ello? El niño lo mira y le responde: No, mejor no. El padre dice: se levanta lentamente y cierra la puerta. El niño se queda solo. Si esta fuera una escena de una película, ¿de qué país sería? ¿Sería cubana, mexicana, peruana, española, argentina, chilena o paraguaya? ¿Sería el padre un andaluz, tico, arequipeño o boricua? ¿Sería el niño un costeño, potosino, roqueño o vicentino? ¿Nos identificamos los hispanohablantes con esta imagen o la vemos propia de otra cultura? Pues esta escena, aparentemente inocua, refleja un peligro para el español tan importante como los que describimos en vídeos anteriores de esta serie. Si quieres saber por qué, recuerda, esto es Reflexiones Críticas y analizamos las esquinas del lenguaje para ver por dónde se despega. Si te gusta el contenido, dale al me gusta, suscríbete y comenzamos. Hasta donde tengo memoria no recuerdo que mis padres, mis abuelos o mis tíos me dijeran que me querían. Seguro que lo hicieron cuando yo era muy pequeño, pero no lo hicieron a partir de una cierta edad. Y sin embargo no tengo ninguna duda de que me quisieron incondicionalmente. Tengo esta convicción porque sus acciones a lo largo de sus vidas me lo mostraron. Y mi situación es compartida por la mayoría de mis amigos y conocidos. No hace falta decir te quiero para querer, o dicho de otro modo, se puede expresar amor sin pasar necesariamente por el lenguaje. Esto podría parecer una obviedad hasta hace poco. Si le hubiera preguntado a mi abuela si me quería, seguramente me habría dicho: «Pero tú estás tonto, ¿cómo no te voy a querer si soy tu abuela? ¿Con qué tonterías me sales?». Y seguramente le habría dado un disgusto enorme, porque la mera pregunta sobre su amor supondría que yo podía pensar que ella no sentía nada hacia mí. Sin embargo, esta parece estar cambiando. Hace ya algunos años que cuando paso por la puerta de un colegio antes de las 9, oigo a cada vez más padres despedirse de sus hijos con un te quiero, en lugar del tradicional hasta luego o estudia mucho. Qué tiempos, cuando el estudio era un desideratum. Cada vez veo a más psicólogos en los telediarios insistiendo en la importancia de expresar los sentimientos, y poco nos falta para que al te quiero añadamos el hijo, estoy orgulloso de ti». Parece broma, al tiempo. A ver, expresar los sentimientos es importante, claro que sí. Todos hemos conocido a personas que se lo guardan todo dentro y les pedimos que se abran, claro. También sabemos que la falta de expresión puede producir trastornos psicológicos, que deben ser tratados por profesionales. Pero estas son actitudes individuales y en los individuos se puede documentar de todo. Lo que a este vídeo le interesa es el reflejo cultural de esta tendencia, la que eleva esta expresión de sentimientos a categoría general y la introduce en rutinas lingüísticas como saludar o despedirse. En esta intromisión es en la que se produce un desequilibrio considerable en el español que es ajeno a ellas. Los expertos que salen en los telediarios a hablar del tema suelen decir que tenemos que expresar nuestras emociones para exteriorizarlas, que no debemos tener miedo a sentirnos vulnerables y que expresar que estamos tristes, angustiados o decepcionados no debe darnos miedo, que al contrario somos fuertes cuando conseguimos decir lo que nos hace débiles. ¿A quién se lo dicen? ¿A los hablantes del español que somos famosos por no callarnos ni debajo del agua? ¿De verdad que somos una cultura que no expresa sus sentimientos? ¿Somos como el Rambo, el vaquero o el policía, duros como una piedra y que por toda efusividad hacen un pequeño movimiento con la cabeza? ¿Nos identificamos con esta idea? Veamos cómo empieza la épica castellana. «De los sus hoyos tan fuerte mientre llorando». Aquí tenemos al héroe fundacional de la poesía castellana llorando en el primer verso del poema. Y no llorando de cualquier manera, sino fuerte mientre, es decir, a moco tendido. Valiente forma de presentar al personaje. Rolando al menos llora por su incompetencia cuando pierde a todos los pares de Francia por no tocar el olifante, pero es que el Cid empieza su andadura como en el capítulo 100 de un culebrón. Y si la épica comienza con llanto, ¿cómo comienza la lírica castellana? En palabras de Margit French-Alatorre, con el lamento de una muchacha enamorada a las orillas del Duero. Tanta mare, más sentimientos. Da igual que sea un recio noble castellano que una joven mozárabe. La poesía española no esconde sus sentimientos, que son la base del teatro del siglo de oro, donde los personajes no paran de expresar su amor, su desconcierto, su desesperanza, su ilusión, su miedo y sus desvelos. El teatro del siglo de oro es la verbalización sin medida de los sentimientos, lo que no es de extrañar porque es un hilo rojo que está presente en toda la literatura popular, desde las jarchas hasta las chirigotas gaditanas, o los cuadernos anónimos llenos de poesías de amor que circulaban, hasta hace unos años, en escuelas y colegios y que las chicas copiaban. No, nadie nos tiene que animar a expresar nuestros sentimientos, pero lo vamos a hacer a nuestra manera, como manda nuestra cultura.
Y sí, este es un problema cultural, y se puede tratar como un anglicismo, solo que este anglicismo no es una palabra, un dicho, una construcción o un morfema. Es una forma de concebir la relación con las palabras que nos es importada. Y ya veremos en la siguiente sección el destrozo que causa en nuestras interacciones. Vamos a intentar explicarlo y vamos a lanzar una hipótesis muy personal que no está comprobada científicamente, pero que al menos da una buena descripción de lo que ocurre y una explicación al menos plausible. Como siempre, las generalizaciones son inexactas, me conformo con que sean guías para el razonamiento. En la cultura anglosajona existe una relación con las palabras muy distinta de la que existe en las culturas mediterráneas. Tal vez el origen de esta relación se encuentre en el protestantismo y su relación con la palabra, que se manifiesta en los textos bíblicos a los que el creyente accede de forma directa, sin intermediación de la Iglesia, como en el catolicismo. Frente a las 4 interpretaciones de los textos bíblicos del catolicismo, el protestantismo acepta tan solo el sentido literal. Esto tiene consecuencias sociales. Por ejemplo, favorece la alfabetización, para acceder a la Biblia sin intermediarios, valora la claridad en la expresión y, por supuesto, el uso literal de las palabras. Además, en el protestantismo la salvación se alcanza por la fe más que por los hechos, una fe que se alimenta del contacto con las escrituras, es decir, con la palabra. Frente a esto, la cultura católica basa el concepto de salvación en las acciones, que pueden ser muy diferentes a los hechos. Los católicos tenemos asumido que somos unos pecadores, que mentimos y nos conviene, que aparentamos ser lo que no somos, y por eso la salvación no está en lo que digamos, que no deja de ser una apariencia, sino en nuestras acciones. No existe un vínculo obligatorio entre las palabras y su literalidad, porque llegado el juicio final hasta los villanos más abyectos se calificarán como buenas personas, así que las palabras son como una cortina que hay que apartar para llegar más allá, a su sentido último. Si las palabras ocultan las acciones, igualmente la literalidad será un trampolín para catapultarnos hacia sentidos más profundos que nos hagan comprender en su plenitud lo que se dice. Como se puede observar, existe un mundo entre ambas concepciones de la palabra, de modo que cuando se nos pide que seamos literales en circunstancias en las que no lo seríamos, se está introduciendo un anglicismo cultural de amplio calado que puede llegar a modificar la interacción que mantenemos dentro de nuestro idioma. Las culturas católicas y en especial la hispana son culturas blasfemas. Autores como Hemingway se asombraron con la cantidad de tacos relacionados con la religión que se decían en España, y así lo reflejó en Por quién doblan las campanas, donde sembró sus diálogos con la panoplia de palabras malsonantes que oyó durante la Guerra Civil. Esta tendencia se ha agudizado, al menos en el español peninsular, desde la coloquialización de los años 70, así que las palabras de 4 letras, como dicen los americanos, han colonizado todos los ámbitos del uso del lenguaje. ¿Todos? ¿No? Un pequeño ámbito se impone el invasor y obliga a disimular las palabras para que oculten su forma. Son las redes sociales, es decir, páginas web de empresas americanas que imponen su relación con las palabras a usuarios de todos los idiomas. Siguiendo su lógica, imágenes de muertes en guerra se pueden subir sin censura, pero la mención a ciertas realidades activa un mecanismo que obliga al usuario a cambiar su mensaje o a ser expulsado de la red. Así que poco a poco estamos empezando a naturalizar que, en ciertos ámbitos, ciertas palabras no se pueden escribir y que, si se dicen, aparecen ocultas con un pitido. Hace tiempo a esto se lo llamaba censura, hoy se llama política de empresa. Pero este control sobre el significado de las palabras no se limita a las palabras que tradicionalmente se han considerado tabú, porque mencionaban partes del cuerpo, actividades sexuales u ofensas a la religión principalmente, sino que se ha ampliado a ciertas realidades que nos resulta políticamente correcto mencionar. Pongamos el ejemplo de la palabra afroamericano, un anglicismo rampante que debería sustituir, según dicen, a la palabra negro. ¿Es negro un insulto? Pues siguiendo un razonamiento eminentemente católico, depende. Depende de la intención con que se diga. En el Caribe, negro es un apelativo que lleva siglos funcionando sin generar mayores fricciones sociales. En cambio, Chicho Sibilio, histórico jugador de baloncesto del Barcelona, decía que cuando en la cancha el capitán de la Cruz hacía una falta a Corbalán, el público le gritaba «hijo de puta». Sin embargo, cuando la hacía él, le gritaban «negro». O sea que negro es igual a hijo de puta, concluía con ironía. Este ejemplo ilustra que negro puede ser un insulto o no, dependiendo de la intención con que se diga, pero la palabra en sí no lo es. En español, en las lenguas románicas, la intención es lo que cuenta. De hecho, todos los hablantes, hasta los niños más pequeños, estamos perfectamente diseñados para reconocer acepciones en los mensajes a partir del tono de voz, los gestos del hablante, el contexto o el sentido que les atribuyamos, y fallamos muy poco al decidir, en cada caso, cuál es la intención correcta. Los americanos, por su parte, tienen un problema con la palabra negro, porque nigga
es un término tabú que hace referencia al pasado esclavista de Estados Unidos, en el que hay que incluir a la mitad de los padres fundadores. Así que cuando la usan todo su pasado se les viene encima. Y como en la cultura protestante la literalidad lo es todo, la mejor forma de no recordarlo es cambiar la palabra. Con el eufemismo Afro-American rehacemos la historia, puesto que ahora lo que designa es un origen, afro, y un destino, American. Es decir, alguien que vino de África a América. ¿Cómo? Misterio. Queda claro que la cultura hispana y la anglo tienen dos historias distintas con esta palabra. Es lo normal cuando de culturas se trata. Lo que es disruptivo es que una cultura quiere imponer las asociaciones de su palabra sobre las asociaciones de la palabra española, algo evidente si se estudian las traducciones inglesas de las palabras españolas para el mestizaje. En el diccionario Cambridge, mestizo se traduce como racially mixed, mulato como mulatto, y además dice que es ofensiva. No solo eso, sino que señala mulato como sinónimo de mestizo. También señala cholo, mestizo con indio, como sinónimo de mestizo. De zambo no aparece su acepción de negro con indio y morisco, mulato con blanco, directamente ni está. El inglés no tiene las palabras para el mestizaje, mientras que el español sí. ¿Y qué mejor manera de ocultar una historia que proponer una historia alternativa, suprimiendo categorías que diferencian y englobándola en los grupos con los que la sociedad anglosajona se siente cómoda? El de las palabras es un caso de colonialismo lingüístico que altera nuestra relación con los significados en un punto relevante, en el que une lenguaje con sociedad. Si lo aceptamos, borramos una parte de nuestra historia lingüística. ¿Se entiende ahora por qué esto es una amenaza para la estabilidad del español? Hay un último punto en el que se puede ver esta relación entre palabras y literalidad, y es en los casos en los que se pide un consentimiento explícito, especialmente en las relaciones íntimas entre parejas, o más, algo que mi colega Adrià Pardo describió muy bien en un artículo que dejo en enlaces. Se trata de que la intimidad de las relaciones, para ser lícita, debería estar precedida de un consentimiento verbal y explícito para cada acción, dicho en voz alta y ratificado aún en la intimidad del dormitorio. A ver, que las relaciones íntimas han de ser consentidas se da por descontado, lo contrario es un delito y muy grave. Ahora, que en la intimidad deban ir precedidas por el permiso lingüístico es algo raro de narices. ¿Se imaginan ustedes la escena? Te voy a dar un beso, ¿vale? Vale, venga, pero solo con 3 centímetros de lengua, no más. Oye, ahora mi mano va a tocar tus partes nobles, pero solo por encima de la ropa y sin presionar mucho. Venga, pero presiona solo hasta el 30%. Oye, que voy a saltar una capa de tu ropa y te voy a acariciar por encima de la ropa interior, ¿te parece bien? Bueno, pero solo si sigues las costuras. ¿Y por qué esto es raro? Pues porque en nuestra cultura esas cosas no se hacen, porque los hablantes, que son personas adultas, saben en todo momento si cuentan con el consentimiento de su pareja porque hay 1000 señales corporales, gestuales y lingüísticas que están diciendo sí o no. Y cuando no las hay, cuando hay dudas, cuando se sospecha que pase algo, entonces se pregunta, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿O quieres que paremos? Y así es como nos hemos venido gestionando más o menos desde el tiempo de las jarchas, sin mayores problemas, por cierto. Suprimir la relación libre con las palabras que tenemos los hablantes hispanos, por una visión estrecha en la que prime la literalidad, es un ataque a la forma de ser de nuestra comunicación, en la que los significados connotativos, las ironías y los sobreentendidos vuelan libres para gozo y deleite de los hablantes, que los explotan en juegos de lenguaje y en creaciones literarias, cultas o populares. Limitar nuestra comunicación a la estricta literalidad, asumir la censura de ciertas palabras porque son malas, y tomar acríticamente el juego de eufemismos del inglés no es solo simplificar nuestra vida, es borrar también nuestra forma de ser, una forma de ser que se ejercita diariamente en el uso de esa herramienta que llevamos a cuestas como herencia de nuestros antepasados y que se llama español. Si has llegado hasta aquí, te agradezco tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.